Como cada jueves tenemos a nuestro coach de finanzas, Humberto Vergara, que nos va a informar exactamente de lo que tenemos que hacer cuando hacemos alianza de negocios, cómo es que lo tenemos que llevar a cabo, pero él nos va a explicar exactamente cuál es la solución para cualquier problema en algún negocio, ¿verdad, Iván? Así es, pues vamos, es tiempo de ir con Humberto Vergara, que ya está listo. Muy buenos días, Humberto. Buenos días, en efecto, hoy vamos a hablar de un tema muy relevante, que es la importancia de los contratos. Muchos podrían pensar que solo es cuando se vende una propiedad o cuando se hace un trato muy grande, o es un tema de abogados o un tema de notarios. Y efectivamente, quien mejor nos puede asesorar es un especialista en la elaboración de estos contratos. Hay una frase, un refrán que repetían nuestros mayores que decía: papelito habla. Y es que cuando surge un conflicto es precisamente el documento el que ante las partes o la parte que no ha cumplido se le presenta para recordarle en qué se ha quedado respecto a determinado negocio. Y cuando hay necesidad de acudir a los tribunales es precisamente lo que nos van a pedir: el testimonio, porque eso es un contrato, el testimonio, el testigo escrito de las condiciones del acuerdo que se ha establecido. Y también hay otra frase que dice que a las palabras se las lleva el viento, y es que a veces ante el enojo, ante la conveniencia o ante el olvido, es muy fácil intentar alterar las condiciones en las que se ha establecido cualquier tipo de negocio. Entonces, un contrato nos sirve a dejar precisamente ese testimonio de ese acuerdo, de esa transacción. Y aunque a lo largo del día en muchas ocasiones hacemos tratos, incluso al comprar un jugo, al comprar algún otro tipo o establecer cualquier otro tipo de transacción, pocas veces lo dejamos establecido por escrito. Aquí es importante también decir que es muy válido tanto hacerlo en un formato impreso y rellenarlo, como hacerlo de puño y letra. Algunas personas piensan que pueden eludir la responsabilidad al firmarlo con una rúbrica, con una firma que no es la que usan generalmente. Sin embargo, existen exámenes de grafoscopía que pueden determinar si cualquier trazo se hizo por esa persona, aunque no sea su firma oficial. Cuando dejamos testimonio de un intercambio, debe establecerse la obligatoriedad de cumplirlo, y debe también de establecerse la capacidad de las partes que establecen ese contrato. Es decir, yo no podría vender un auto que no fuese mío y que no tuviese los papeles, o un terreno. Entonces se habla que tenemos que tener la capacidad de goce y de ejercicio. En ocasiones vemos anuncios en internet o en otros medios que venden terrenos de remates bancarios, y en alguna ocasión llamé por curiosidad y se me pretendía vender una casa que no pertenecía a quien la vendía, sino que decía que iba a ser un juicio que iba a durar varios meses y que cuando la casa fuera suya me la iba a transferir, pero obviamente yo tenía que hacer un desembolso de dinero. Es decir, que esa persona no tenía la capacidad de goce y ejercicio porque la cosa, motivo de la transacción, no era de su propiedad. Entonces vamos al siguiente punto, que tiene que ver que debe haber consentimiento, es decir, que tiene que haber buena fe, no debe haber violencia, presión, pero tampoco dolo o fraude, ni equivocación. A la hora de establecer el contrato por escrito debemos de señalar cuál es el objeto del contrato: rentar una propiedad, comprar o vender un vehículo, comprar una casa, prestar un servicio, o puede también ser un contrato de tipo laboral. Debe también establecerse claramente la identificación de las personas que participan en el contrato, es decir, se debe poner Humberto Vergara, el nombre completo, bien escrito. Si hay un solo error ortográfico o hay una omisión de uno de los apellidos, entonces legalmente no es la misma persona que suscribe ese contrato, por lo cual debemos pedir una identificación de la persona que lo firma para escribir el nombre tal y cual como viene en su credencial oficial, así como su domicilio. También se deben establecer las condiciones, es decir, qué se va a transferir, de qué se está hablando. También deben establecerse las fechas, cuándo, este mes, en unos días, el próximo año. También deben establecerse las penalizaciones, qué pasará
si ese contrato no se cumple. Por ejemplo, en bienes raíces, si una persona otorga un enganche de una casa o terreno y después se retracta de ese contrato, se le debe regresar ese dinero con una penalización del 10 o 20% o lo que se establezca. Así que te invito a que precisamente evites problemas asesorándote y estableciendo los contratos importantes por escrito. Te invito a seguirme en las redes sociales como soy Humberto Vergara y como coach en finanzas. Y recuerda que cuando las personas, incluso tus amistades, te dicen no hay problema, es muy probable que en efecto vaya a haber problema. En ocasiones te dicen, pero si hay toda la confianza, no debería haber ningún problema de firmar un documento. Evita complicaciones y establece por escrito tus acuerdos importantes. Un importante tema que abarcó el día de hoy nuestro coach de finanzas. Por supuesto, siempre todo con las firmas, todo con los contratos para no tener problemas, como él bien lo dijo. Continuando con más información, la tarde de este miércoles comenzó a circular en redes sociales videos en los que se observa el momento